Buen día, mi nombre es Rafael Ricardo Villalobos Yance, estudiante de la maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. En este momento voy a hablarles acerca de mi trabajo de grado, que es una investigación cuyo nombre es Fortalecimiento de la aprehensión del vocabulario en inglés a través de la estrategia pedagógica basada en la gamificación de Duolingo para los estudiantes de décimo de la institución educativa Álvaro Araujo Noguera del municipio de Astrea, de donde soy docente. Este trabajo estuvo bajo la tutoría del docente Harold Rodríguez Arias. Empecemos por decir que todo trabajo de investigación empieza por un problema. El problema en este caso fue las dificultades que han tenido los estudiantes en la aprehensión del inglés como segunda lengua. Es un problema del cual podríamos hablar largo y tendido, pero podemos detenernos en que existe una resistencia natural a la aprehensión de una segunda lengua y que el método tradicional de enseñanza se ha quedado corto a la hora de transmitir la necesidad, la manera en cómo se aprende el inglés por estos días. Debería ser una manera más llamativa, más lúdica, más acorde a las necesidades y expectativas de los estudiantes. En ese sentido, en cuanto al objetivo general, nos trazamos fortalecer la aprehensión del vocabulario de los estudiantes del grado décimo de mi institución educativa a través de una estrategia basada en la gamificación que ofrece Duolingo para mejorar, por supuesto, su nivel de inglés. Dentro de los objetivos específicos, los cuales nos ayudarán a conseguir este objetivo general, nos planteamos en primer momento diagnosticar a través de un test diseñado por la Universidad de Cambridge, diagnosticar el nivel inicial de los estudiantes para luego, con esos datos, diseñar una estrategia basada en gamificación para implementarla y luego medirla con el fin de obtener los resultados del impacto de esta estrategia mediada por TIC en el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a lo que el inglés se refiere. Quisiera detenerme un poco en el planteamiento del problema, y es que a lo largo del estudio encontramos gráficas como estas que nos muestran que en esta actividad territorial, me refiero al departamento del Cesar, se concentran entre un 60 y un 72% en el nivel A-, lo que significa no haber tenido un docente de inglés en la vida, caso que es bastante alarmante y en los años anteriores no es muy diferente a esto. El primer nivel de inglés, que es el nivel A1, corresponde a la franja roja, que oscila entre un 21 y un 27%, y de ahí hacia arriba la franja es mucho menor, oscila entre un 6 y un 11% los estudiantes que tienen un nivel A2. No existen estudiantes con el nivel B1 o B+. Pero para entender un poco más esto, digamos que el Ministerio de Educación Nacional en el 2006 se trazó una meta para lograr definir los niveles de desempeño en inglés que deberían tener los estudiantes según el marco común europeo, por supuesto, y vemos que el nivel A1, que es el primer nivel de inglés, deberían tenerlo los estudiantes de primero a tercero. Vimos en la gráfica que alrededor del 20% alcanzan este nivel y que el 70% no alcanza ni siquiera este nivel, lo que deja decantado el problema de investigación. En cuanto al marco referencial, podemos mencionar que estudios como UNESCO 2023 propone mantener y fortalecer la diversidad cultural de las lenguas, favoreciendo el aprendizaje de lenguas extranjeras que ofrecen acceso a comunicación global y al intercambio de información. Al ser Colombia un órgano miembro de las Naciones Unidas, estas recomendaciones son de carácter vinculante. En cuanto al plano teórico se refiere, nos basamos en el enfoque constructivista de la educación, que dice que el conocimiento no se construye desde cero, sino que hay que abordar los conocimientos previos de los estudiantes, que por supuesto se diagnosticaron en la fase diagnóstica, valga la redundancia, además de elementos como gamificación y el uso de las TIC en la enseñanza, donde muestra el impacto positivo que han tenido estas en los últimos años en el plano educativo. En cuanto a conceptos claves, es preciso mencionar que el vocabulario es importantísimo, casi tanto como la gramática quisiera yo exponer, porque de nada vale que al estudiante se le enseñe gramática cuando tiene vacíos
importantes en vocabulario de uso cotidiano sobre todo. En cuanto al bilingüismo se refiere, es un concepto ligado al dominio de dos lenguas por un individuo, en cuyo caso, por supuesto, tiene mayor relevancia y mayor desenvolvimiento en la lengua materna. En este caso, como se dijo ya, la UNESCO propone que se fortalezca la diversidad cultural en un mundo globalizado a partir del bilingüismo. Las habilidades lingüísticas de un idioma deben ir más allá de la gramática y lo que se enseña en el método tradicional. Se deben ahondar en competencias comunicativas como la escritura, la escucha, la habla y la lectura, que es lo que básicamente se aplica con el método de Duolingo, aunado al uso de las TIC en la enseñanza, que está sobreexpuesto, que es bastante positivo para lograr resultados positivos en el corto plazo. Si hablamos de la metodología, debemos decir que nuestro enfoque de investigación es el método cuantitativo, que según Sánchez 2019 trata con fenómenos que se pueden medir. En este caso vamos a medir cómo la estrategia mejoró el nivel de inglés de los estudiantes diagnosticados inicialmente con el test Young Learners de la Universidad de Cambridge. El modelo de investigación fue la investigación acción-participación. El tipo de investigación que usamos fue descriptivo. Abordamos una población de 99 estudiantes que se encuentran en grado 11, de los cuales yo le doy clase a 2 de ellos. Tomé el grado 1003, que tiene 39 estudiantes como muestra no probabilística, porque además soy el director de grupo de esos estudiantes. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, recurrimos a la observación directa y a la validación de expertos. Si hablamos de las herramientas, encontramos que usamos una encuesta y un diario de campo. Según Hernández y Mendoza 2018, estos elementos son bastante útiles a la hora de utilizar el método cuantitativo. También utilizamos el test de entrada y salida, como ya se dijo, el test Young Learners de la Universidad de Cambridge, y cada uno de estos elementos fue validado por los expertos en su momento, atendiendo a las técnicas de recolección de datos. Esta secuencia de pasos estuvo marcada en el trabajo de campo por los 4 objetivos específicos. En primer momento diseñamos una encuesta en Google Form con el fin de recolectar información relevante de los estudiantes, como la edad, dificultades en la aprehensión del inglés, aspiraciones en lo que se refiere a las clases futuras, su afinidad con los juegos en línea y el conocimiento de las diferentes apps de aprehensión de inglés online. Además, se aplicó el cuestionario Young Learners del Cambridge Assessment in English para medir el nivel inicial de inglés de los estudiantes. Luego de esto, diseñamos una estrategia de intervención pedagógica basada en Duolingo, que era la aplicación que ellos más conocían y habían utilizado en algún momento en el pasado, según contestaron en la encuesta. Se diseñó una estrategia en la que los estudiantes debían jugar diariamente en el tiempo libre, consiguiendo al menos 150 puntos en la aplicación luego de haberla descargada, y además debían ellos ingresar a un curso que diseñamos para tal fin. El diario de campo nos acompañó durante todas las fases, desde la fase diagnóstica, diseño, implementación y evaluación de los resultados. Al final realizamos otra vez el test Young Learners del Cambridge Assessment in English para evaluar el impacto de la estrategia de intervención pedagógica que ahora nos convoca. Vemos en pantalla los resultados del test de entrada aplicado el test Young Learners. En la fase diagnóstica encontramos que el grueso de la población, 32 estudiantes de 39 en total, alcanzaron el nivel más básico de esta prueba. El test Young Learners, valga decir, es un test de 15 preguntas en la que los estudiantes van ascendiendo de nivel y de dificultad en la medida que avanzan en la prueba. Solo 5 estudiantes alcanzaron el segundo nivel, que es el nivel 2.1, y el nivel 2.2, 2 estudiantes alcanzaron este nivel como el resultado más positivo. Recordemos que, según términos del Ministerio de Educación 2006, el nivel A1 debería corresponder a los estudiantes de primero a tercer grado de primaria, y aquí estamos hablando de estudiantes de 10º grado.
el nivel que deberían tener los estudiantes en mención, o mis estudiantes en este caso, debería ser el nivel B1. Y ningún estudiante alcanzó ese nivel como se ve en la gráfica. Si lo vemos en términos porcentuales, aquí comparamos en la fase diagnóstica y en la fase de evaluación, la reducción de un 82% que corresponde a los 32 estudiantes que en la gráfica que vimos hace un momento alcanzaron el nivel más básico. Alcanzamos, después de aplicada la intervención pedagógica, reducirlo en un 11%, es decir, los resultados del nivel más bajo en inglés, el nivel A1, en la parte baja de la gráfica que estamos viendo, bajó de 82.1 a 71.8. Esa reducción impactó positivamente en los siguientes resultados. En el nivel A2.1, que es el segundo nivel de abajo hacia arriba, subió de 12,8% a un 15%. Estamos hablando de una variación porcentual de 3 puntos. Y el nivel más alto diagnosticado pasó de 5.1 a 12.8, lo que significa que duplicó y un poco más el número de estudiantes que respondieron el nivel más alto diagnosticado luego de aplicada la estrategia de intervención pedagógica que les estoy exponiendo. Análisis, conclusiones y recomendaciones. Podemos empezar diciendo que la estrategia basada en Duolingo for School para mejorar el vocabulario de los estudiantes en mención resultó ser un aspecto importante en la consecución de un vocabulario rutinario, cotidiano, con el que los estudiantes pudieran responder de mejor manera el test de entrada y salida. Y asimismo, validamos que la aplicación de TIC en la enseñanza, como en este caso, mostró resultados positivos en el corto plazo. Recordemos que esta actividad duró 6 semanas en ejecución, donde los estudiantes debían tener una rutina diaria de aprendizaje en el que debían alcanzar 150 puntos mínimos para alcanzar así un lugar dentro del ranking de Duolingo for School, que es una plataforma donde el docente e investigador podía ver el avance y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. De esta manera, esto marca un punto de inflexión en cuanto al aprendizaje de inglés con respecto al método tradicional de enseñanza del inglés. Dentro de las conclusiones podemos decir que el uso de Duolingo promovió la práctica diaria de esta aplicación y el aprendizaje en sí mismo desde las diferentes dimensiones. Hablamos de la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Además, el efecto de la gamificación en el aprendizaje fue positivo, pues los estudiantes recibían insignias y un lugar dentro del ranking semanal donde ellos se preocupaban por superar a sus compañeros, por lograr los primeros puestos y de no ser así, lograr mejores resultados semana a semana. Dentro de las recomendaciones que podemos hacer, se recomienda la aplicación de uso definitivamente de las TIC en la enseñanza del inglés para despertar y reducir resistencias naturales al aprendizaje de la segunda lengua, pues esto supone un punto de inflexión en la aprehensión del vocabulario. A los docentes e investigadores a futuro se les recomienda primero valerse de herramientas que vayan en armonía con el marco común europeo de referencia. En este sentido podemos decir que Duolingo y el método que aplica tiene como base este marco común europeo de referencia en lo que se refiere a los diferentes niveles de inglés, que también tiene en cuenta el test Young Learners, y además también se vuelve obligatorio, al menos dentro de Colombia, la aplicación de este tipo de marco, sobre todo para las pruebas Saber 11, que es lo que nos interesa a futuro. También podemos recomendar que antes de aplicar, sea cual sea la aplicación escogida para mejorar el nivel de inglés de los estudiantes, los docentes e investigadores la indaguen, la escudriñen, la practiquen durante un tiempo razonable para que puedan resolver así las dudas que puedan surgir en el proceso, pues sabemos que trabajamos con estudiantes y algunas cuestiones que a nuestro juicio podrían parecer básicas, a ellos podrían traerle algunas dificultades en el aprendizaje y en la aplicación de este tipo de estrategias de investigación.
Si hablamos del diseño de la estrategia en sí mismo, podemos destacar que, como ya se dijo, los estudiantes debían lograr un puntaje mínimo diario de 150 puntos para crear así un hábito durante 6 semanas. Así las cosas, se le dieron también 10 días de descanso que los estudiantes podrían distribuir en el tiempo dependiendo de las circunstancias particulares de cada uno de ellos y las dificultades que pudieran tener en el proceso. Los criterios de evaluación también se compartieron de manera previa antes de la puesta en escena de la estrategia en mención. Así las cosas, dentro de los criterios podemos mencionar el número de actividades completadas, es decir, Duolingo for School semanalmente me enviaba reportes del cumplimiento de las actividades. Incluso yo como docente podría ver cada uno de los días los avances de los estudiantes y ver quiénes habían completado o no la estrategia. Al final del ejercicio, 7.200 puntos sería el puntaje mínimo. Además también se le tendría en cuenta los días de racha, es decir, cada vez que el estudiante entrega una actividad se le convierte en un día de racha. El progreso en cuanto a las lecciones aprendidas y el tiempo dedicado por semana según los reportes de Duolingo. Esta estrategia de seguimiento la logré gracias a las bondades de Duolingo for School, donde creé un salón de clases en el que pude hacer seguimiento diario. En la imagen de la izquierda puede verse que solo el estudiante de arriba tiene un chulito verde, lo que representa que cumplió con la actividad del día. Acto seguido se le compartió esto en el grupo de WhatsApp diseñado para tal fin, y en la imagen de la derecha se puede ver cómo fueron los estudiantes cumpliendo con la obligación del día en ese momento. Hay que aplaudirle a la plataforma Duolingo for School los gráficos que semanalmente aporta en cuanto a los avances de los estudiantes. Aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, las lecciones completadas por el grupo, donde podemos ver lecciones en sí mismas, cuentos, otro tipo de actividades y repasos de nivel. El método de Duolingo aplica una inteligencia artificial que le ofrece un proceso personalizado de aprendizaje en el cual le permite al estudiante hacer repasos de nivel en cuanto a las dificultades o en cuanto a los obstáculos a las palabras, por ejemplo, que más le costaron en la lección anterior, y le retroalimenta de manera inmediata para que pueda superar esas dificultades. En el gráfico de la izquierda, que también lo envía semanalmente, podemos ver el tiempo promedio dedicado por estudiante, y nos dice que fue 31 minutos más que la semana pasada. En este caso podemos decir que fue un corte de seguimiento que hizo el docente investigador en la semana 3, que marcaba la mitad de la ejecución de la estrategia, y aún así los estudiantes seguían mejorando el promedio del tiempo dedicado por estudiante. Esta tabla muestra los primeros resultados en cuanto a los puntajes adquiridos por los estudiantes. Recordemos que eran 7.200 puntos mínimos, y en algunos casos algunos estudiantes triplicaron este resultado llegando hasta los 22.000 puntos. Hemos llegado al final de la exposición de este trabajo de grado, no sin antes reconocer esos autores que han aportado bastante a la consolidación de este proyecto, dentro de los cuales no podemos olvidar a Freeman 2023, cuando habla acerca del método Duolingo y sus principios, y sobre todo cómo el método de Duolingo se alinea con el marco común de referencia europea. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, sobre el cual nosotros debemos fijar nuestro horizonte a la hora de entablar investigaciones. Hay que destacar también a López 1993, que aunque es una referencia un poco lejana, habla de la importancia del vocabulario en inglés. Y no podría despedirme yo sin mencionar a Hernández y Mendoza 2018, que son los gurúes de la metodología de la investigación. A ustedes muchas gracias, a mi tutor, a todos los que indirectamente participaron en la consolidación de este proyecto, muchas gracias de verdad.